Наскучив даже руки царя Мидаса, астрономический квазар, критическая масса пройдет совсем немного дней. Опять наступит лето на изливающих елей, но может право вето. Красивее и грустнее мой беспокойный день, все вкусное, безудержный хата пройдет всего немало дней. Наступят холода, но чтобы лотос цвел ему, нужна вода. Y nos fuimos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Live desde casa, Servio en directo, como les guste llamarle a nuestro programa. Estamos ya en directo hoy día para hablar sobre un subsidio del que nos han pedido mucho hablar, aunque todavía no nos vamos a reservar la estrella, que es el DC49. Pero hoy día vamos a hablar sobre el subsidio DS1 clase media con nuestro querido amigo Miguel Ávila, colega de nuestro querido Servicio de Vivienda y Urbanización. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Gonzalo, buenas tardes y buenas tardes a la gente igual que nos está viendo. Muchas gracias, Miguel, por estar hoy día con nosotros y por estar a disposición para la gente, para poder entregarle un poquito más de conocimiento acerca de este subsidio que, al igual como pasó el año pasado, probablemente este año va a ser uno de los más requeridos, ¿no? El DC49 siempre se lleva como el tope ahí de línea, pero el DS1 también es muy preguntado, es muy consultado por las familias, entonces hoy día queremos conversar sobre eso. Y vamos a partir de inmediato con algunas cositas que tienen que ver con el ahorro, con la fecha. Cuéntanos, Miguel, ¿tenemos resolución ya del DS1 o todavía estamos a la espera de eso? Bueno, por el momento no tenemos resolución, se está tramitando en el ministerio. Lo que sí tenemos la información que se entrega también a través de la página del ministerio de algunos requisitos que se van a tomar este año y también que tenemos que hacer presente que van a haber modificaciones, ya que desde el año pasado tenemos una modificación a fines de año del decreto 8, que es una modificación al decreto 1, que trae igual cambios para la gente en cuanto al ahorro, algunos puntajes y algunos requerimientos para lo que es el tipo de construcción sitio propio. Lo que sí ahora, como no tenemos la resolución de llamado, podemos dar la información general, que la misma gente también puede acceder a través de la página del MIMBU, con las variaciones que van a haber dentro de este año ya hasta el próximo, porque tenemos algunas variantes. Partamos primero con este llamado que viene ahora. Antes de hablar de lo que va a venir después, hablemos de este llamado que viene pronto, que todavía no hay resolución, pero estamos ya, tú me comentabas que estábamos cerca, que estábamos a puertas ya de que tengamos resolución, porque de hecho ya hay fecha y es oficial de ahorro. Entonces nos gustaría que nos comentaras un poquito sobre eso. Bueno, se nos ha informado que el llamado debería ser en mayo, por lo cual el ahorro mínimo tiene que estar al último día hábil del mes de ahora de abril. O sea, al 30 de abril. Exacto. El 30 es último día. Revisémoslo aquí, veamos. Sí, revisémoslo. Claro, efectivamente el viernes 30 de abril. Hacerle hincapié a la gente de que los depósitos, si se hacen después de las 2 de la tarde o incluso después de las 2 en algunos bancos, se toman para el siguiente día hábil.
por lo cual no dejen, si necesitan el ahorro mínimo, no lo dejen para el último día 30, ojalá lo hicieran el 29, por si si el banco verifica algún dato del depósito, se haga efectivo al día después. Perfecto. Entonces, lo más probable, por lógica, es que si es el 30 de abril el último día hábil, entonces el llamado sea para mayo, ¿no? Es al revés. Si como se nos comunicó que posiblemente en mayo el- sería el mes del llamado, el ahorro va para abril, porque Ya para abril. todavía no está la fecha exacta, porque como no tenemos resolución de llamado, el ministerio por algún motivo puede haber un cambio, así que la gente tiene que estar atenta a las redes sociales, que cuando tengamos la fecha exacta se van a publicar. Eso mismo. Hablemos un poquito en general. Hay mucha gente que tiene la duda muchas veces. Hoy día nos vamos a dedicar un poquito más a lo general, ¿eh? Tiene la duda respecto de si postular al DS-49 o al DS-1 o hacia dónde está enfocado este subsidio. Si es que tiene, algunos hablan incluso de que siendo vulnerable también se puede postular al DS-1. ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de específicamente a quién va orientado este subsidio fundamentalmente? Bueno, el DS1 va orientado, tal como le dice su título, para la clase media. Estamos hablando de gente con capacidad de ahorro y también en su tramo 2 y en su tramo 3 para las personas que tienen capacidad de crédito hipotecario o la capacidad también de pagar una diferencia bastante grande para la adquisición de una vivienda. Lo que sí en el tramo 1, porque la gente igual, hay mucha gente que postula entre el 49 y el DS1, van pasando del 49 al tramo 1, que el tramo 1 es el que no pide crédito hipotecario, que el subsidio es más alto y se pide menos ahorro. Pero sí, igual se le tiene que dar a entender a la gente que el DS1 es para clase media baja y emergente. O sea, hay que tener un ahorro bastante grande, que también se vienen cambios con eso y se va a estar pidiendo más ahorro, por lo cual eh, ahí se genera una gran diferencia entre las 10 UF del DS49 y las 30 UF que se están pidiendo ahora para el DS1. O sea, estamos hablando de que la persona debe tener en ahorro mínimo alrededor de 300.000 pesos para el 49 y para el DS1 ya va llegando cerquita del millón. Ya, perfecto. Y respecto del porcentaje de vulnerabilidad en el tramo uno. El porcentaje de vulnerabilidad igual van muy cercanos. El DS49 casi siempre va de los más bajos, que es el 40%, Ujú. y el tramo 1 es hasta los 60%. O sea, no hay mucha diferencia. Por eso la gente postula ambos tramos, porque igual el DS1, el tramo 1, da la posibilidad de incorporarse a un proyecto de S19, que tú has hablado igual con los encargados anteriormente en el Lead, eh, y que ese y que esa vivienda o departamento que se adquiera queda sin deuda. Es como la mayor parte de la gente, si quiere comprar una casa usada, a veces tiene la opción de comprar casa usada, pero le atrae mucho por este tema de los proyectos de S19 porque el tramo 1 se toma como vulnerable. O sea, queda una vivienda sin deuda. Perfecto. Les recordamos, hoy día estamos hablando del DS1 en particular. Lo que hemos venido haciendo desde que iniciamos nuestra temporada 2021 es en los primeros programas hablar, primero nos dedicamos al banco materiales, luego nos dedicamos específicamente en dos programas al subsidio de arriendo especial, donde ustedes pueden encontrar en nuestro Facebook también, pueden encontrar hacia atrás las publicaciones que hemos hecho. Ahí están todos los detalles respecto de esos subsidios y además las fechas que David Ormeño nos está preguntando insistentemente que le contestemos cuáles son las fechas respecto de los cortes del subsidio clase media especial. Dice que postuló en marzo. Bueno, existe un listado de fechas. Yo lo voy a colocar, se lo respondo después en la línea, en el texto ahí, o en el mismo Facebook. Lo busca usted y le respondo directamente las fechas. Es algo que ya está publicado, no las tengo aquí a mano específicamente, pero existe. Así que con tranquilidad, porque se lo vamos a responder sí o sí. Y hoy día nos estamos dedicando específicamente al DS1, aprovechando que estamos con Miguel Ávila, nuestro encargado y del subsidio, como para que nos comente también un poquito acerca de los requisitos generales, lo que siempre se pide. Por supuesto, esto me imagino que puede variar de una resolución a otra, pero ¿cuáles son los requisitos generales para postular al DC1? Bueno, los requisitos generales normalmente son la mayoría de edad,
tener la cuenta de ahorro con una antigüedad de 12 meses, que tienen que tener en claro, los 12 meses son desde el último día hábil del mes anterior a la postulación. O sea, como ahora se va a postular en mayo, tiene que tener 12 meses antes del último día hábil de abril. Perfecto. Tener el ahorro mínimo, que en cada tramo va variando, ser chileno y en caso de ser extranjero, tener el certificado que acredite la permanencia definitiva, Ujú. pero tienen que estar atentos. Lo que pasó, yo estuve a cargo del equipo de revisión de postulaciones que se hicieron a través del sistema en línea, donde los extranjeros ingresaron antecedentes de los certificados de permanencia, pero en las resoluciones de llamado nos dan un tope de fecha máxima de antigüedad. El año pasado se dio hasta agosto de 2019, o sea, más de un año de antigüedad del certificado. Y tienen que estar atentos ahí porque no se pueden aceptar certificados con una antigüedad mayor a la establecida por los llamados. Que eso pasó mucho para la gente extranjera, que ellos pensaban que ya teniendo el certificado de permanencia definitiva les servía, pero algunos presentaban certificado de permanencia de 3, 4 años antiguos. Ya, perfecto. O sea, Tiene que estar actualizado. claro, efectivamente hay que actualizarlo. Tengo entendido que en la Policía de Investigaciones se entrega el certificado, pero lo mejor es hacerlo a través de extranjería. Que en caso de cualquier cosa, igual ellos mismos, cuando tengamos la resolución de llamado, si le establece una fecha y ellos tienen uno más antiguo, con la misma resolución podrían mostrársela a la persona de extranjería para que le dé un certificado más actualizado, que no es sacar la permanencia definitiva de nueva, sino que el certificado esté actualizado, porque obviamente desde que ellos tuvieron su permanencia definitiva puede haber algún cambio. Perfecto. Obviamente no vamos a hablar de los temas legales, pero pueden haber cambios. Perfecto. Miguel, mira, hagamos lo siguiente. Hay mucha gente que nos está haciendo hartas consultas. Yo sé que algunas de esas dependen de la resolución, ¿cierto? Que todavía no sale, como se lo explicábamos, que estamos a la espera de la resolución. Pero hay otras respuestas que son de corte más general, que nosotros podemos responder acá, que tú las puedes responder acá. Dijo la mosca arriba los cachos bueno. Y la idea es que le vayamos contestando a la gente de inmediato en la línea para que no nos vayan quedando atrás y la gente así también pueda tener mayor claridad respecto a este subsidio. Estefanía Rivera pregunta ¿cuándo vienen las modificaciones? Las modificaciones se están estableciendo parcialmente en cierto sentido. Por ejemplo, el tema del ahorro, la variación se va a estar aplicando entre el segundo llamado y el primero del próximo año. Por ejemplo, en este llamado, el decreto ya está modificado, pero se van a tomar los mismos ahorros del año pasado. Obviamente el ministerio pensó en que la gente que estaba postulando con el ahorro mínimo, desde diciembre que se publicó el decreto, ahora a mayo, obviamente no iba a tener el ahorro máximo establecido por el decreto, por lo cual, para que la gente lo anote o por último después se ve el video de nuevo, el tramo 1. Este primer llamado para los 3 tramos, obviamente ahora hablamos de tramos, antes hablábamos de títulos, los ahorros se van a mantener para que la gente no tenga que depositar más si no puede. Pero en el segundo llamado que se tiene para este año, que se va a realizar en el segundo semestre, normalmente entre octubre y noviembre, ya se van a pedir 10 UF más en el tramo 1, o sea, se van a pedir 40 UF mínimo de ahorro, para que después el próximo año, en el primer llamado, ya se tome el total que establece el decreto, que son 50 UF. Hablando en pesos, paulatino. Exacto, hablando en pesos, este año se va a pedir alrededor de 900.000 pesos mínimo y ya el próximo año alrededor de 1.480.000. O sea, en simple, para el tramo 1, este llamado que viene ahora se mantiene con lo mismo al año pasado, 30 UF. Para los 3 tramos. Para los 3 el ahorro sí, pero en el segundo llamado ya va a venir parte de la modificación, no en su totalidad, pero sí va a requerir mayor ahorro. Por eso la gente ya va a tener que empezar, si no pudo ahora, a empezar a ahorrar desde ahora, porque si no, en el segundo llamado, si tienen el ahorro mínimo, con el que postularon el primer llamado, no van a poder postular, porque se va a pedir más. Y eso va acompañado además de un aumento también en el aporte del Estado, ¿no? Una vez, en el caso de quien se adjudica el subsidio.
Claro, efectivamente se van a aumentar los montos de subsidio. Para la gente que tiene el tramo 1, este pasó de 500 a 600 UF. En el tramo 2, de 515 aproximadamente, que era hasta a 550, y en el tramo 3 hasta 400. En el tramo 2, en la modalidad construcción sitio propio, se daban 500 UF fijas y ahora se van a dar 600 fijas. O sea, ahí viene igual un aumento grande. Y en el tramo 3 también pasó de 300, pero las 400 para construcción sitio propio son fijas. Porque hay que tener en cuenta de que el tramo 2 y el tramo 3 va a depender el monto del subsidio del valor de la vivienda. Ahí vienen las modificaciones, pueden optar el subsidio puede ser mayor, pero siempre depende del valor de la vivienda. Por eso normalmente la gente dice, no, quiero comprar una vivienda, pero no sé cuánto me van a dar de subsidio. Nosotros normalmente siempre decimos, tiene que saber cuánto le va a valer la vivienda, Claro. para poder darle un monto. Exacto. Sigamos con la pregunta. Cristina Quesada nos pregunta, si estoy en el 40% más vulnerable, ¿puedo postular el DS1? La respuesta es... Sí, efectivamente puede postular. El rango del registro social de hogares, no, aunque sea menor, no inhabilita a la persona para postular. La persona lo que no tiene que hacer es pasarse del máximo. Perfecto. Así que si tiene eso y tiene el ahorro y cumple con todas las condiciones que se establezcan en la resolución, no hay ningún problema que postule. Perfecto. Nos preguntan sobre el ahorro, lo acabamos de explicar. Acaba de pasar aquí reciencito, así es que esa pregunta la vamos a dar por respondida. María Paz Canales dice, ¿se puede postular los dos? Me imagino que se refiere al DS49 y al DS1. Se puede postular a los dos siempre y cuando no coincidan. No pueden ser en paralelo. No puede ser en paralelo. Teniendo en cuenta de que no solamente se toma la fecha de postulación, sino la de selección también. Si la de selección se cruza con la de postulación de uno de los dos llamados, no se puede postular. No así la del arriendo. El arriendo tienen que siempre tener en cuenta que sí se puede postular con el DC1 porque no interviene con el tema, porque no es un subsidio de adquisición. Claro. Pero el 49 sí. Perfecto. Leo Soto dice, Neira, dice, ¿pedirán preaprobación para el DS1 título 2 tramo 2? Eso parece ser pregunta de resolución, ¿o no? Esa es pregunta de resolución. Efectivamente, porque el año pasado se estaba eximiendo de esto y apenas nos llegue la resolución se le puede responder si es que sí o no, porque es el ministerio el que elige si eximir o no este año. Perfecto. Cristian Chamorro dice, estimados, ¿es verdad que los certificados emitidos el año pasado de S1 tienen una fecha de vencimiento mayor a la que aparece en el mismo? Una fecha... a ver. Si es que tiene una prórroga, imagino, no de vigencia, eso es lo que pregunta. Sí, eso mismo. Lo que pasa es, por decreto, los certificados tenían una prórroga automática de 18 meses. Pero, por todo el tema de pandemia, el ministerio emitió una resolución que prorroga todos los certificados de DS1. La prórroga es dependiendo de la fecha que tenía el certificado y la fecha de vencimiento también del certificado, porque la prórroga tomaba todos los certificados que se le vencieron los 18 meses automáticos que establecía el decreto. Después de eso hay un periodo máximo de 5 años de uso y por temas de pandemia, porque después de esos 5 años no se podía ocupar el beneficio, el ministerio decidió otorgar 12 meses adicionales si se le vencía el plazo máximo establecido por decreto, que son 60 meses o 5 años. Perfecto. Y esos son para los que están dentro de la fecha de ese decreto en particular, de prórroga. Claro. Habría que revisar la fecha específica que incluye eso y si quieren la podemos informar acá en la línea de tiempo para que los amigos estén más tranquilos después. Claro. Es que todos los certificados, como lo mencioné anterior, tenían una prórroga automática. Ya. Pero por temas de... Claro. Pero después de esta prórroga automática se pedía que la gente solicitara una prórroga al servicio. Yeah. Obviamente esta prórroga requería que la persona se presentara presencialmente al servicio a dejar su carta. Lo que está difícil ahora.
Claro, después se le tenía que entregar la resolución o si se necesitaban antecedentes, la persona tenía que volver a ir a dejarlo. Y para evitar todo esto, el ministerio, ¿qué decidió? Otorgar una prórroga masiva donde todos los certificados, dependiendo de la fecha, porque igual eh, se tomaban todos los certificados que el 2019 se le vencieron los 18 meses Ah, y estaban perfecto. dentro de los 5 años. Por eso, todos estos casos de prórroga son evaluados uno por uno porque a algunos le corre la prórroga del decreto, que son los 18 meses adicionales para todos los certificados, o la prórroga del ministerio, que son cuando ya se le vencen esos 18 meses. Ya, perfecto. Habría que revisar ahí el caso particular de cuál es la Claro, fecha efectivamente. específica. Ya. Si él nos da él a través de la página del MIMBU están los formularios de contacto, él puede dar sus datos y se le puede indicar si su certificado está con prórroga, si se puede usar, dependiendo de la antigüedad del beneficio que tenga. Lo puedes consultar, de hecho, amigo, directamente en el botón contáctenos de nuestro Facebook. Ahí en el azulito tú apretas y te aparece el formulario inmediatamente, te envía al formulario de contacto que tiene que ser respondido por ley dentro de un plazo específico de tiempo. Y básicamente está hecho para eso, precisamente, para ese tipo de dudas que tienen que ver con aplicación de subsidios, sobre todo con trámites, ¿no? Que son lo más urgente ahora. A ver, sigamos hacia abajo, hay más preguntas. Feña Vendaño Carcamán dice, para postular a construcción en sitio propio, ¿me servirán los papeles de la postulación anterior? También depende de la antigüedad. Las resoluciones de llamado nos dicen podemos recibir documentos de tal fecha hasta tal fecha. Sí se están dando plazos mayores porque por decreto algunos documentos no pueden pasar de 90 días, pero el año pasado se dieron casi más de un año para algunos documentos. Si su postulación se realizó de forma correcta, podría incluso llegarle la postulación automática. Si él no tiene alguna variable de grupo familiar o de los antecedentes, le puede llegar eso. Si no le llega eso, debería estar la opción de postular nuevamente, pero tiene que fijarse en la resolución de llamado cuál es la fecha tope de antigüedad de los documentos. Porque, Perfecto. por ejemplo, a nosotros se nos dio la posibilidad estamos hablando de fines de 2020, de recibir documentos desde mayo del 2019. O sea, una antigüedad bastante amplia en comparación con los 90 días que se da normalmente para casi todos los documentos. Ya, perfecto. Estamos conversando acerca del DS1, en particular respondiendo preguntas de nuestro Facebook. La gente nos está viendo. Tenemos 102 conectados viéndonos en este momento. Bastante grande porque hay mucho interés en el DC1, Miguel. ¿Eh? Es un subsidio que efectivamente la gente está esperando. Eh, Mira, María Pascanales en el fondo hace una crítica ahí a que está como en el jamón del sándwich, ¿no? Está entre el DC49 y el DC1 porque por puntaje de corte no alcanza a quedar en uno y pregunta si cae en el otro. Pero yo quería tocarte un poco ese tema porque ha surgido mucha duda respecto a cómo se establecen los puntajes de corte. Y la gente a veces piensa que los puntajes de corte se establecen a dedo, es decir, que previo a el sistema establece un límite y de aquí no se sale y este es el puntaje que tienes que obtener, si no, no alcanzan. Entonces me gustaría que nos explique brevemente para que se pueda entender en simple cómo opera el puntaje de corte. Bueno, lo que es el puntaje de corte es súper simple. El decreto establece los factores de puntaje, ya sea por antigüedad, por ahorro, por permanencia y constancia del ahorro, que esto significa mantener el ahorro con el que uno postula, la calidad de gendarmería, bomberos, el servicio militar, si pertenecen al informe Valech, si son adultos mayores, si postulan a construcción sitio propio con una vivienda que resultó inhabitable. Todos esos factores de puntaje están establecidos en el decreto. Cualquier persona, sea natural, privada, puede ingresar a la página del ministerio, marco normativo, se va a los decretos y puede descargar el decreto 1 que ya está actualizado con el decreto 8 y busca factores de puntaje para el tramo que quiere postular. Ahí le van a salir todos los factores de puntaje, lo que es el grupo familiar, cuántos puntos le da por persona en el grupo familiar, si hay algún discapacitado, cuántos puntos le da por eso, y esos son los factores que se toman. Si una familia normal postula, ¿qué hace el sistema? Le dice ya, esta persona
tenemos estos factores por grupo familiar. ¿Los tiene? Sí, ya, démosle los puntos. Tenemos estos otros factores. ¿Los tiene? No. Bueno, entonces no los puede tener esos puntos. Y ahí el mismo sistema va evaluando a los grupos familiares y a los postulantes y les va generando su puntaje. Tenemos una familia A que tiene un puntaje de 500 puntos y una familia B que obviamente puede ser mayor, puede ser más precaria, puede tener vulnerabilidad, puede tener mayor número de postulaciones, va a tener un puntaje de, digamos, 600 puntos. ¿Qué pasa? Si esta familia A y B se compara, hay una diferencia de 100 puntos. Esto se evalúa por número de postulantes. Estamos hablando de alrededor de 8.000 personas por llamado en el DC1, donde esas 8.000 personas, hay 1.000 personas que tienen puntaje sobre 600. Obviamente, si tenemos 1.000 cupos, se van a dar a esos 1.000 puntajes más altos. Claro. No es que el puntaje se tome y se diga ya esta persona sí, esta persona no. Se toman todas las familias, a todas se le otorga un puntaje y se ven cuántos cupos tenemos. Y si tenemos 100 puntos, se van a beneficiar los primeros 100 familias con mayor puntaje. En ese sentido, pero un poco como el puntaje corte de la PSU, ¿no? De lo que nosotros dimos la proaptitud académica, pero un poco, básicamente, de acuerdo al puntaje, a la cantidad de puntajes que se obtuvieron de los puntajes más altos, entonces el puntaje de corte corta más arriba o corta más abajo. Pero eso va a depender efectivamente del puntaje que obtengan las familias. No es algo que se establezca así a dedo directamente, para que se entienda que no es algo que tenga que ver con la voluntad del serbio ni nada por el estilo, sino que básicamente es una fórmula establecida para delimitar el número de beneficiarios, digamos. Bueno, igual establecer de que el serbio no es partícipe de la selección. Esto se ve todo en el ministerio. El ministerio toma todas las nóminas de postulación, genera los puntajes y dice ya, para la región del Biobío tenemos 600 cupos, se los vamos a entregar a las 600 familias con mayor puntaje. Y la última familia de esos 600 que tiene el puntaje más alto, esa es la que da el puntaje de corte. Perfecto. Por ejemplo, si la última familia tiene el puntaje de 639 puntos, esa última familia, de los 100 cupos hacia arriba que tenemos, va a establecer el puntaje de corte. Perfecto. Porque los demás van a tener un puntaje más bajo y no están dentro de los cupos asignados por región, que ese es el otro factor. ¿Cuántos cupos tengamos? Entre más cupos tengamos, más familias vamos a asignar y el puntaje de corte obviamente va a ir bajando porque se agranda la brecha de beneficiarios. Creo que quedó bien explicado, básicamente así es como opera, y efectivamente otro detalle importante es que efectivamente nosotros como Servio lo que hacemos es actuamos como un intermediario, como un operador en el acompañamiento, en la postulación, en la tramitación de las cosas, pero en realidad el nivel central es el que hace el proceso mismo, ¿no? El que determina cuántos subsidios se adjudican y además, el que hace la delimitación de quiénes son los que se adjudican finalmente, ¿no? Mediante un sistema. Claro. Clara Venegas, vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque mira, nos están llegando muchísimas preguntas. Clara Venegas nos pregunta, dice, llevo 3 postulaciones en el 49 y esta sería mi primera postulación en el DC1. ¿Se conserva igual el tema de la antigüedad de postulación de 40 puntos? No, el puntaje asignado por decreto 1, yo no manejo el 49, si en el 49 son 40 puntos, en el DS1 son 25 puntos por postulación anterior. No importa si es 49 o DS1, ambas postulaciones le sirven, pero en el DS1 se otorgan 25 puntos por postulación anterior. O sea, si postula 3 veces antes y tiene su cuarta postulación, solamente le va a tomar las 3 anteriores, porque hay gente que se confunde y dice, no, es que llevo 4 postulaciones, pero la última no se cuenta, porque esa postulación está en el mismo llamado donde está recibiendo puntos, por lo cual se toman las postulaciones anteriores. Y van a ser 25 puntos, antiguamente tenía un tope de 80 puntos y se daban 20, pero ahora está sin tope, así que las personas que tienen más postulaciones están sacando un puntaje mayor, que igual por lo mismo han subido los puntajes de corte porque se le ha estado dando más puntaje a la gente. Perfecto. Estefanía Rivera, nos pregunta acerca de los cambios. Yaritza Ñanco dice, consulta, se me quedaron mis lentes por ahí, Yaritza Ñanco dice, consulta, si postulé al DC49 y no salí beneficiada,
¿Esos puntos fallidos me sirven para el DC1? Le sirven como postulación no seleccionada, que Perfecto. son los 25 puntos si postuló antes a otro programa que no sea el DS1, que es el 49. Ya. Leo Soto nos pregunta nuevamente, bueno, nos dice, den las fechas de cuándo será en mayo. No lo sabemos, depende de Santiago. Santiago es quien saca la resolución, hay que estar atentos, nosotros lo vamos a decir, obviamente, apenas lo tengamos, vamos a estar publicando la fecha exacta de cuándo es el proceso de llamado al DC1 para que lo tengan claro. Deberíamos poder dar la información, puede ser la próxima semana o ya en 2 semanas más, deberíamos tener sí o sí la resolución que normalmente se publica en el mes anterior a la postulación. O sea, estamos ya casi de recibirla, tienen que tener paciencia la gente. Perfecto. ¿Van a pedir preaprobación de crédito hipotecario? Lo preguntan acá, creo que lo habíamos contestado también antes. Eh, Iris Antofeña dice, el puntaje por subsidio de arriendo regular será de 40 puntos por cada 12 meses. No, pero esto es arriendo. Eh, a- Hablando de arriendo, una de las modificaciones que va a beneficiar a la gente del subsidio de arriendo es que se va a dar más puntos. A lo mejor esa es la pregunta que está haciendo la persona, que por decreto ahora el decreto indica que antes eran 40 puntos por cada 12 meses de copago y ahora van a ser 80. Ahí viene un beneficio para la gente que está aplicando su subsidio de arriendo. Ya, perfecto. Oh, cambió la vida así con lente. Eh, Pregunta, ¿se puede comprar casa usada en el subsidio de S1 tramo 1 y qué condiciones debería cumplir la casa? ¿Y cuál es el monto que otorga ese subsidio? Ya, aquí estamos hablando de condiciones. Sí, se puede comprar, con los 3 tramos se puede comprar vivienda usada. Lo que sí, la vivienda tiene que estar regularizada, eh, el valor de la vivienda no debe superar del máximo permitido por el tramo Ujú. y Y el monto. debes, claro, tiene un metraje máximo, que eso también obviamente depende del tramo que sea, y obviamente no se puede estar comprando casas de playa, casas de veraneo y viviendas de ese estilo, sino que obviamente la normativa está restringida a algunos tipos de viviendas, pero tiene que estar saneada la vivienda y el monto de la venta no debe superar al máximo por tramo. Perfecto. Mira, Carlos Miranda dice, si obtienes el subsidio de S1 para adquisición de vivienda y después de eso obtienes un terreno, ¿puedes cambiar para construcción de vivienda? Efectivamente, en el tramo 2 y el tramo 3 sí se puede. Se puede, en caso de obtener un terreno, no con el subsidio, se puede pasar a construcción en sitio propio, pero debe tener en claro que el subsidio se va a pagar bajo una recepción municipal y la vivienda tiene que contar con agua y luz. Tiene que tener los mínimos servicios básicos. Perfecto. No, porque me han llegado esas consultas y a veces dicen, no, es que tengo un terreno en el campo y yo siempre le voy al tiro al grano y le pregunto, ¿tiene electricidad? Sí. ¿Tiene agua potable? No. ¿Tiene puntera? Entonces no le va a servir ese terreno. El agua tiene que venir desde la compañía del servicio o en casos rurales hay comité de agua potable rural. Son las dos opciones de agua que tiene que tener. De puntera no se puede, de pozo tampoco. Perfecto. Bueno, voy a seguir. Dice aquí, si soy heredero y nunca he postulado a ningún subsidio, ¿puedo postular al DC1 tramo 1? Eh, Esto aplica para los 3 tramos. Si una persona es heredera, puede postular a adquirir una vivienda, pero al momento del cobro del beneficio no puede estar dentro de esa herencia. ¿Qué significa eso? Que si la persona al momento de postular tiene su herencia, no hay ningún problema, él muestra la posición efectiva, se da cuenta de que es una herencia y puede postular, pero cuando quiera cobrar ese beneficio, él ya no puede estar dentro de esa posición efectiva. Tiene que tener en cuenta, igual el decreto establecía que se puede comprar entre parientes, pero solamente en estos casos, cuando son herederos, para comprar los derechos hereditarios. Perfecto. Bueno, aquí nos hacen preguntas también sobre el subsidio de arriendo, del subsidio de arriendo especial. Nos preguntan sobre si hay que tener contrato de trabajo. Bueno,
No necesariamente. Ese es otro subsidio, Es pero otro subsidio. ya lo hemos informado en otros videos anteriores. Los requisitos están puestos. Vamos a volver a hacer otro video sobre eso, sobre el subsidio especial. Efectivamente, no es necesario tener el contrato de trabajo para el subsidio especial, para el que está vigente, ¿ya? Para este subsidio COVID, como le llaman algunos. Subsidio para el caso de personas que han sufrido una merma en sus ingresos. Lo que tienen que demostrar es básicamente una merma en sus ingresos, que puede ser mediante un anexo contrato, mediante boleto honorario, mediante incluso algún informe municipal en algunos casos, o algún otro tipo de documento tributario que le permita explicar que ha perdido un porcentaje de sus ingresos, pero eso está explicado en otro video anterior y lo vamos a volver a explicar en otro programa más. También revisen nuestro timeline de Facebook, está lleno de publicaciones respecto a esto. Échenle una miradita para atrás, no más pasen en el tiempo y se van a encontrar con que tenemos estos mismos transmisiones específicamente dedicadas a esos subsidios para que no estén esperando hoy día. Hoy día estamos hablando con Miguel Ávila acerca del DC1. Por eso lo vamos haciendo por subsidio para que sea más ordenado, porque si no nos mezclamos y entendemos mal uno y otro. Por eso lo hacemos de esta manera. Bueno, nos han preguntado, bueno, hay hartas cositas. Mira, en realidad son como bien casos personales en algunos casos. No sé si veamos veamos hacia abajo. Bueno, aquí hablan sobre la modificación del exceso de ahorro que va en este llamado. Dice que en el decreto antiguo, Valentina Jennifer, dice que en el decreto antiguo, por hasta 100 UF de exceso daban 4 puntos y ahora se toma hasta 60 UF De exceso. de exceso Sí, para durar los mismos 4 puntos. sí, efectivamente los factores de puntaje por el exceso de ahorro se modificaron, que van de 40. Ahora, antes se tomaban por tramos, por ejemplo, del ahorro mínimo a 100, después iba a 150, después 200 y ahí cambiaba. Ahora se toman por UFs de exceso, que van... Está revisando ahí el de, sí, las modificaciones. Estoy claro, mirando en una efectivamente, cantidad. para ser más específico, ya. Son 4 puntos. Ahora se habla desde exceso hasta 60 UFs de exceso, porque antes era por tramos, era del ahorro mínimo a 100, a 150 y ahora son por 60 UF de exceso, después de las 60 UF hasta las 110, después de las 110 hasta 160 y después de más de 160, que van 4 puntos, 2 puntos, 1 punto y después 0,5. Ya la gente que, por ejemplo, ahora que tenga más de 160 UF de exceso, no se le va a dar tanto puntaje igual que en el otro cuando pasaban de las 200. Ya pasaban de las 200 se da 0,05 por cada UF, que prácticamente para tener un punto hay que tener 10 UF. Sí. Mira, buena aclaración esa, porque efectivamente de repente surgió como una especie de lógica de mientras más plata tengo, más posibilidades tengo sí o sí, digamos, así como incrementándose. Bueno, es que específicamente acá hay como era una así. campaña de Gauss. No, Antes era de la misma forma, pero ahora se van a calcular de forma diferente, porque antes era, si el ahorro caía entre ciertos tramos, se tomaba, pero ahora se dice ya, tengo las 30 UF y tengo 60 de exceso, se me dan mis 4 puntos por esas 60 UF de exceso. perfecto. Mira, Feña Bendaño pregunta, si mi tío está en una ficha y fue heredero de una casa, pero esa casa ya se vendió, ¿me perjudica para la postulación? Bueno, sería mejor resumirle todo en temas del registro social de hogares. Para el DS1, el registro social de hogares obviamente da un porcentaje, pero también da un grupo familiar. Para postular, solamente se puede postular con el grupo familiar, que está dentro del registro social de hogares, pero el DS1 tiene la opción de elegir con quién uno postula. Que pasó mucho en algunas postulaciones que la gente no elegía a nadie y no ganaron puntaje por eso, pero era responsabilidad de ellos, porque nosotros no podemos
llegar y poner una persona si el postulante no lo indica. O sea, en este caso, si él postula con el registro social de hogares de la persona que señaló, él no tiene que, si tiene una propiedad, esa persona no lo puede declarar. También si tiene un subsidio. Hay que tener en cuenta que no se puede declarar ninguna persona con propiedad o subsidio. Y lo que también tiene que tener la gente en cuenta es que no se puede postular a un llamado o a otro con el mismo registro social de hogares si una persona lo ocupó y salió seleccionada. Porque mucha gente, hay grupos familiares grandes donde viven 2 o 3 familias y una de esas familias ocupa esa ficha, se gana el beneficio y se sale del grupo familiar. Pero ¿qué pasa? Ese registro social de hogares tiene un número y ese número queda marcado en el sistema y no se puede volver a ocupar. Por lo cual la gente que estuvo en ese grupo familiar tiene que preocuparse de crear una nueva ficha con los grupos familiares que quedaron. Perfecto, perfecto. Porque pasa que mucha gente dice, no, pero es que yo no estoy postulando con esa familia, pero no me deja postular. Es porque el registro social de hogares se puede ocupar en una sola postulación. Después hay que renovarlo y tienen que darse cuenta de que el folio cambie. Porque ese folio queda dentro de los registros del ministerio para que no se pueda ocupar esa ficha de nuevo, porque obviamente van a ocupar, si esa familia postuló con el 60% y la familia que queda tiene una mejor situación familiar, dado que no está la otra familia, van a estar aprovechando ese registro social de hogares que supuestamente tiene mayor vulnerabilidad, siendo que no es así porque ya hay un beneficio y ya se le dio una solución habitacional a una familia dentro de ese grupo. Perfecto. Fabiana Sepúlveda nos pregunta cuándo son las próximas postulaciones al 49. No lo sabemos todavía, lo vamos a estar informando. Hoy día nos hemos dedicado básicamente al DS1, que ya viene pronto. De ese sí ya tenemos cierta claridad. Les recordamos que el ahorro debe estar completado al 30 de abril, ojalá hasta las 12 del día, para que se aseguren de que efectivamente su ahorro entró en la fecha correspondiente. Mira, una señora que está por acá, se me pierden los Ah, y mensajes. un pequeño datito. Díganos. En cuanto ahora me acordaste por el tema del ahorro. No se puede, después de ese último día hábil del mes anterior, no se puede hacer un retiro de dinero. Si Perfecto. la gente retira dinero, queda inhábil para postular. Si la gente por error retira el dinero, debe devolverlo si quiere postular. Porque el último ahorro acreditado tiene que ser igual o similar al de la postulación. No puede haber una variable por un retiro. Tiene que tener cuidado la gente con eso. Porque en varios casos pasó que la gente decía, oye, pero yo postulé y tenía el ahorro mínimo. Sí tenía el ahorro mínimo, pero realizó un giro y ese giro no le permite postular. No hay que tocar la Ah, platita del último mes. exactamente. Ya En- después de ese último día hábil no conviene hacer ningún retiro de dinero de la cuenta. ya, perfecto. Mira, Janina Bejar Díaz dice, estoy en un comité, ¿tendré problemas para postular? ¿Cuál es la clave? A ver, los comités de postulación del DS49 se generan antes, hay 2 situaciones, está el antes del comité y el después del comité. Cuando ya están en proceso, la persona del comité queda en estado postulando. Y ya en ese estado no se puede postular al decreto 1 porque se toma que está postulando a otro subsidio habitacional. Y dijimos que no pueden postular en paralelo. Claro, pero si el comité está recién empezando y en el sistema no se ha ingresado la persona en calidad de postulante, puede postular al DS1. Pero tiene que tener en cuenta que si está postulando al DS1 y el comité le dice, señora, sabe que usted ahora justo la vamos a ingresar al sistema, pero sale postulando. Tiene que tener en cuenta eso, que la persona puede tener ese problema si el comité está a portas de ya entrar en proceso de postulación. Así que hay que Perfecto. tener cuidado ahí e informarse bien. Si está en el comité y no hay ningún avance, puede postular, si no, no le conviene mucho porque van a empezar o van a entorpecer su postulación con el comité o su postulación con el DS. Perfecto. Mira, Jennifer Morales nos pregunta una vez más, a lo mejor es bueno repasarlo respecto del DS1 del tramo 1, porque ese es sin dividendo, del tramo 1. ¿Mm? Dice que ya es del 40% de vulnerabilidad. ¿Qué papeles se piden? O más bien dicho, ¿cuáles son los requisitos? Me imagino yo que a eso se refiere.
En caso de ser chilena, mayor de 18 y solamente el ahorro mínimo, nada más que eso. Para ¿Cómo el se tramo acredita el 1, ahorro? a través cuando son postulaciones en línea, solamente le pide los datos de la cuenta, el banco a que pertenece y el RUT del titular, que en este caso, si es ella el titular, su RUT, nada más que eso. Perfecto. Esto está todo, ahí tenemos 4 bancos en línea, que es el Banco Estado, el Santander, la Caja de los Andes y Copeuch. Tenemos esas 4 entidades en línea, por lo cual si la persona tiene, que la mayoría la tiene en el Banco Estado, se piden solamente esos datos y se hace la consulta en línea al banco. Si ella cumple con los requisitos, Ujú. ya está lista. Si es extranjera, y hablamos de lo anterior, que se le va a pedir el certificado de permanencia definitiva. Y aparte de eso, no se pide nada más. Perfecto. Mira, bueno, aquí hay muchos amigos que efectivamente nos cuentan que han postulado muchas veces, ¿no? Que es una realidad. Hay muchas personas que postulan por años, varias veces, y no obtienen el subsidio. Nosotros explicábamos un poco, primero el tema del corte, ¿no? Que es un tema importante, a saber que hay un tope no no un puntaje, sino que lo que hay es un tope de beneficiarios De cupos, exactamente. de cupos. Por lo tanto, si las personas obtienen mayor puntaje que usted, evidentemente, si se llena con esos cupos, evidentemente usted va a quedar fuera de esto. Lo que sería bueno revisar, y lo vamos a seguir haciendo este tipo de videos, es que a lo mejor algunas personas cometen algún tipo de error en la postulación, en el sentido de no comprender bien cuánto es el ahorro idóneo o de ver efectivamente qué datos le podrían entregar más puntaje. Entonces esas cositas nosotros para eso estamos, para tratar de ayudarle en el fondo para que ustedes postulen de la mejor manera a este subsidio de S1 que están, por el que nos han preguntado tanto hoy día. Nos hacen varias preguntas que además se repiten, así que les recomendamos que revisen hacia atrás el video. Ya llevamos extenso, casi 45, casi 50 minutos de programa, pese a que yo a Miguel le había prometido que eran como 20 aproximadamente, así que estamos ya, llevamos la cuota de 2 programas. Eh, David Ormeño nos pregunta, ¿dónde tiene que enviar la respuesta? Yo le recomiendo que entre a nuestro Facebook, en el botón contáctenos, el azulito que está arriba, usted se va a encontrar ahí directamente. Si lo aprieta, lo va a llevar a la ficha de contáctenos del ministerio. Coloque ahí usted su duda, la duda que usted tenía, sus datos, su duda, y le va a ser contestada directamente, probablemente a su correo le va a llegar, ¿ya? Así que para que esté tranquilo, que esa es una muy buena manera de contactarse, entendiendo las dificultades del momento, que no se puede hacer atención presencial, que se está haciendo atención telefónica, pero entendemos que la línea telefónica permanentemente está colapsada, precisamente porque hay mucha gente que está llamando. Y ese sistema es uno de los sistemas más, de los métodos que nosotros siempre recomendamos porque es de los más eficientes, de los más efectivos. Hay que tener paciencia, evidentemente. Estamos en un momento crítico y bueno, nos está poniendo a prueba a todos la paciencia. Entendemos también que mucha gente está en dificultad y esperamos que este tipo de programas le vaya dejando más claro cómo poder postular de mejor manera a los subsidios que vienen. Por eso nos adelantamos un poquito, por eso estamos hablando antes del DC1, antes que llegue la resolución. Cuando llegue la resolución vamos a tener más detalle, vamos a poder seguir explicando. Y si tienen dudas, no hay problema, lo pueden seguir consultando. Nos siguen llegando muchas preguntas, muchas dudas, y yo les pido las disculpas que no podemos contestarlas todas porque ya nos excedimos en el tiempo. Pero yo te quería agradecer también a ti, Miguel, por la disposición, dejarte comprometido también para un siguiente programa y esperamos poder estar contestando más dudas, ¿no? Para lo que viene de aquí en adelante. Y recuerden, su platita, ahorrenla, tengan el ahorro listo al 30 de abril, no la muevan, no la muevan, déjenla ahí, asegúrense que esa platita esté bien resguardada, porque eso es lo básico, lo mínimo para poder postular. Y además, nosotros estamos justamente en estos días disponiendo de un link específico en nuestro sitio web www.serviovideo.cl, donde ustedes pueden acceder a los principales programas habitacionales que nosotros tenemos, y ahí está el DC1, usted va a ingresar, va a poder cliquear directamente y va a llegar a la página donde aparecen todos los requisitos generales del subsidio, aparecen además los decretos, los documentos, o sea, todo lo que nosotros hemos explicado también está contenido ahí. Nada, pues Miguel, agradecerte, muchas gracias. Un gusto. Igualmente, un gusto verte a la distancia, ya hace rato que no nos vemos Eh, físicamente, pero bueno, ojalá que podamos derrotar a este bichito y volver todos pronto a nuestras operaciones en terreno, que es lo que queremos.
Un abrazo muy grande para todos y nos estamos viendo en el próximo capítulo que debería ser la próxima semana. Si no me equivoco, el día martes. Lo tenemos ahí agendado, pero debería ser el martes. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau. Chao. Когда тебе наскучит